¿Estás cansado o cansada de depilarte con cera y querés probar un método de depilación más duradero? ¿Escuchaste que el láser es una buena opción pero te da miedo probarlo? Bueno, quédate mirando este video. Te cuento todo lo que tenés que saber sobre la depilación láser. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles sobre la depilación láser. ¿Es un método seguro? ¿Puede realizarse todo el año? ¿Es realmente un método definitivo? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Para poder entender cómo es que funciona la depilación láser, debemos primero entender la biología del pelo. Debemos ubicarnos en tiempo y espacio. Déjenme hablarles un poco sobre qué pasa adentro de los folículos pilosos y cómo es que esto se comporta. Cada uno de nuestros pelos pasa por diferentes estadios de crecimiento. A estos estadios se los conoce en conjunto como el ciclo de crecimiento del pelo. Este está formado por tres fases. La primera es la fase anágena, la fase de crecimiento activo del pelo. En esta etapa, las células del bulbo piloso se dividen activamente para dar origen a una fibra capilar nueva. Su duración es variable, pero puede durar hasta 6 años. Durante estos años, la fibra crece, haciéndose cada vez más larga. Es durante esta fase que debemos cortar el pelo si queremos mantenerlo de un determinado largo. La genética, el sexo, la edad son factores que determinan su duración y es por eso que hay personas que logran alcanzar una longitud de pelo larguísima y otras que no. En estos últimos su fase anágena dura menos y por ende el pelo tiene menos tiempo de crecimiento. Estoy seguro de que conocen a alguien que suele decir que su pelo no crece más allá de, por ejemplo, la altura de los hombros o la mitad de la espalda. Ahora saben por qué es. Excelente. Porque tienen una fase anágena más corta. Después tenemos a la fase catágena, que es la fase de transición del pelo. Durante esta etapa el pelo deja de crecer y se prepara para la siguiente fase. La duración de esta fase, de la fase catágena, es de aproximadamente 2 a 3 semanas. Por último tenemos a la fase telógena. Esta es la fase de reposo. Durante esta etapa el pelo no crece y se encuentra en un estado de reposo antes de caerse. La duración de esta fase, de la fase telógena, es de aproximadamente 3 a 4 meses. Una vez que el pelo se cae, se reinicia el ciclo. El bulbo piloso pasa nuevamente a la fase anágena, donde un nuevo pelo comienza a crecer. Cada pelo crece de manera individual, atravesando una fase determinada del ciclo. No todos los pelos crecen de manera sincronizada. Al contrario, se sabe que en cualquier momento la mayor parte de nuestros folículos pilosos están en fase anágena, alrededor de un 80-85%, mientras que el resto están en fase catágena, más o menos 2%, y un 10 o 15% en fase telógena. Imagínense, si todos los pelos crecieran de manera sincrónica y pasaran por la misma fase al mismo tiempo, habrían determinados momentos de la vida en que todos entrarían en fase telógena, se caerían y estaríamos pelados. Pasaríamos varias temporadas sin pelo. ¿Qué se cree esa pelona? Más de uno entraría en crisis. Respecto a la depilación láser, esta funciona mediante la emisión de luz láser hacia el folículo piloso, donde la melanina, que es el pigmento que da el color al pelo, absorbe esa energía de la luz y esta es transformada en calor. Este calor daña a las células de zonas claves del folículo piloso, como son el bulbo, la papila dérmica y el bulge, lo que inhibe la capacidad para producir un nuevo pelo. Con cada tratamiento se destruyen más folículos, lo que reduce la cantidad de vello que vuelve a crecer. La mayoría de los estudios sostienen que la depilación láser solo funcionaría en pelos que estén en la fase de crecimiento activo, en la fase anágena. Como les decía antes, no todos nuestros pelos están en fase anágena al mismo tiempo, por lo que necesitamos múltiples sesiones para encontrar todos los folículos en esta etapa de crecimiento y para que el tratamiento sea efectivo. Si el daño no es lo suficientemente fuerte y por ende permanente, los folículos entran en fase telógena y el pelo se cae. Semanas después, el pelo va a volver a crecer cuando entre nuevamente en fase anágena, habiéndose recuperado. Es por eso que es clave ser constantes con el tratamiento. Lamentablemente, una única sesión de láser no es suficiente para lograr nuestro objetivo deseado. No todos los pelos tienen la capacidad de responder al láser al mismo tiempo. Eso es muy importante. Hablemos un poco más en profundidad sobre la técnica. La depilación láser se basa en el principio de fototermólisis selectiva. Oye, despacio, cerebrito. El láser emite una luz a la superficie de la piel. A determinadas longitudes de onda, esta luz es absorbida por un cromóforo que tenemos en la piel, en el pelo, la melanina. Esta absorbe la luz, la convierte en calor que destruye a las células del bulge
a nivel del folículo piloso. Cuando en la epidermis hay mucha melanina, porque por ejemplo tenemos una piel más oscura o tomamos sol, esta compite con la melanina del pelo en la absorción de la luz del láser. Es por eso que personas que tienen un tono de piel más oscuro o personas que están muy bronceadas tienen riesgo de quemarse con el láser y así lastimarse al someterse a sesiones de depilación definitiva, ya que la melanina de la piel toma parte de la luz, se genera calor, pudiendo quemar la piel afectada. Es por eso que se considera como candidatos ideales a personas con piel no bronceada y pelo oscuro, cargado con mucho pigmento, para que no haya competencia a la hora de captar la luz del láser. Así, la luz del láser va a ser captada por el pelo y no por la piel, disminuyendo el riesgo de complicaciones. Existen diferentes tipos de láseres que se pueden usar para depilar. Algunos son más indicados para pieles claras y otros para pieles oscuras, disminuyendo el riesgo de efectos adversos dado que trabajan a diferentes longitudes de onda. Tenemos por ejemplo al láser de diodo. Este tipo de láser es muy eficaz para la depilación en pieles oscuras y pelo grueso, ya que tienen una longitud de onda más larga. Actúa en profundidad, no en la epidermis. Luego tenemos al láser de alejandrita. Este tipo de láser tiene una longitud de onda más corta que el láser de diodo y es muy efectivo en pieles claras y pelo fino. Se usa principalmente en zonas grandes del cuerpo como por ejemplo las piernas o la espalda. Después tenemos al láser ND YAG. Este tipo de láser es adecuado para todo tipo de piel y de pelo, pero es especialmente efectivo en pieles oscuras. Es el más utilizado en la depilación láser de personas con piel oscura y pelo grueso. Después tenemos a la IPL, la luz pulsada, que si bien técnicamente no es un láser, se utiliza a menudo para la depilación. Es menos precisa que los láseres específicos. Entre disparo y disparo, la fluencia y la longitud de onda pueden ser inconsistentes, pero se considera un método efectivo para eliminar el pelo en áreas grandes del cuerpo. Algo positivo es que es más económica. Luego de que el láser emite luz y esta es transformada en calor, se pueden apreciar cambios histológicos a nivel de la piel y del pelo. Los folículos afectados sufren de hinchazón de sus queratinocitos. Hay también queratinocitos necrosados y apoptóticos, es decir, muertos, o incluso necrosis a lo largo de todo el folículo si la energía generada fue lo suficientemente fuerte. Si todos los parámetros logran darse adecuadamente y la depilación se lleva a cabo de manera 100% exitosa, sin factores que alteren su resultado final, con cada sesión se logra una destrucción completa del 15 a 30% de los folículos tratados. Lo más común es que ocurra una caída de pelo temporal, dado que se induce el pasaje de los folículos a una fase símil telógena en la cual estos quedan dormidos y no crece pelo. Es decir, no se logra una depilación definitiva, sino más bien transitoria, que suele durar más que una depilación convencional con cremas o con cera. Se necesitan varias sesiones para obtener una depilación duradera. Una vez tratada la zona, hay que esperar alrededor de 10 días a que los pelos afectados se caigan. Luego, con el correr de las semanas, suele producirse un recrecimiento más lento de los pelos cuyos folículos no hayan llegado a ser destruidos completamente por una razón o por otra. Estas fibras nuevas por lo general son más finas y con menos pigmento. Si hablamos de la histología, la mayoría de los folículos están en fase telógena un mes después de la sesión de láser, mientras que una menor cantidad de los folículos está destruida y siendo reemplazada por fibrosis. Estos últimos no volverán a crecer, los primeros sí. Este periodo libre de pelos puede durar de semanas a meses, hasta que los folículos que fueron dañados pero no destruidos se recuperen. Estos se reconstruyen y el ciclo vuelve a arrancar. Por ende, luego de una sesión de depilación definitiva, no vamos a lograr una depilación 100% permanente. Es necesario someternos a varias sesiones para lograr atacar a la mayor cantidad de folículos que estén en fase anágena posible para destruir de manera irreversible a las células involucradas en la formación de pelos. Esto toma tiempo y toma varias sesiones. Existen también cuestiones hormonales que pueden influir en el resultado final del tratamiento. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hablemos un poco de las complicaciones de la depilación láser. Todo lo relacionado con la depilación láser suena muy bien y muy tentador. ¿Existen riesgos de complicaciones? La verdad es que sí. esto se va a poner feo. El tipo de piel, la zona de depilar, el grado de pigmentación de la piel, el antecedente de haber estado expuesto al sol recientemente, son cuestiones que pueden influir en la aparición de complicaciones. Las zonas no expuestas al sol, como las axilas o las ingles, suelen desarrollar menos complicaciones porque tienen menos melanina que puede absorber por equivocación parte de la luz del láser. Los efectos adversos más frecuentes luego de una sesión de láser son dolor, eritema y edema.
Existen otros más severos, pero menos frecuentes, como por ejemplo quemaduras, el desarrollo de ampollas, hipo o hiperpigmentación secular y cicatrices. Si quieren disminuir el riesgo de quemaduras, ampollas o manchas, es fundamental que eviten la exposición solar previa. Como dijimos antes, las pieles bronceadas tienen mucha melanina que compiten con la melanina del pelo para absorber la luz del láser. Si la melanina de la epidermis absorbe la luz, corremos el riesgo de quemarnos y lastimarnos la piel. Esto me lleva a mencionarles el siguiente dato de importancia. Dado que la melanina actúa como una sustancia que atrae y absorbe la luz del láser, pelos claros con poca melanina no son buenos candidatos para depilarse con láser. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! También pueden desarrollarse complicaciones a nivel ocular si no se utiliza una protección adecuada. Están descritas quemaduras a nivel de la retina con disminución visual permanente. Es clave que se protejan los ojos cuando vayan a depilarse. La depilación de cejas o de la zona periocular está prohibida debido a estos riesgos. La depilación láser es generalmente un método seguro y efectivo para depilar. Sin embargo, existen factores que pueden contribuir a una menor efectividad o incluso fallas en el proceso. Algunas razones por las cuales la depilación láser puede fallar incluyen al tipo de piel y el tipo de vello. La tecnología de depilación láser funciona mejor en personas con piel clara y vello oscuro. Si la piel es oscura o el vello es claro, es posible que la depilación láser no sea tan efectiva. Número de sesiones. La depilación láser requiere varias sesiones para ser efectiva. Si una persona no se somete al número adecuado de sesiones, es posible que no vea los resultados deseados. La técnica. El técnico que realiza la depilación láser debe tener la capacitación y la experiencia adecuadas para garantizar que el tratamiento sea efectivo. Si el técnico no tiene la capacitación adecuada, es posible que no se utilice la cantidad correcta de energía láser o que simplemente no conozca la técnica, lo que puede afectar la eficacia del tratamiento. Después sabemos también que algunos medicamentos pueden afectar la eficacia de la depilación láser. Los medicamentos como los anticoagulantes, los antibióticos, pueden hacer que la piel sea más sensible a la luz y afectar la capacidad de la piel para absorber la energía del láser. También pueden influir ciertas cuestiones hormonales. En mujeres que cursen con un cuadro de hirsutismo, es clave trabajar sobre la causa que estimula la aparición de pelos de manera excesiva. En este caso, es el exceso de hormonas. Previo a someterse a un método depilatorio de este estilo, es importante corregir la cuestión hormonal subyacente con la ayuda de un ginecólogo. ¿Quiénes no pueden hacerse depilación definitiva? Mujeres embarazadas o lactantes. No se recomienda la depilación láser durante el embarazo o la lactancia, ya que aún no se han realizado suficientes estudios para determinar si esto es seguro para el feto o el bebé. Personas con enfermedades de la piel activas, tales como herpes simple, herpes zóster o lesiones abiertas como heridas quirúrgicas o excoriaciones. Personas con trastornos de la coagulación de la sangre. La depilación láser puede causar sangrados en personas con trastornos de la coagulación. Personas que se hayan depilado con cera recientemente, dado que no van a tener pelos que transmitan la luz del láser. Y 5 personas muy bronceadas, por lo que dijimos antes. Entonces, como conclusión, la depilación con láser es un método de depilación efectivo y seguro en manos expertas. Se puede lograr con este resultados a largo plazo siempre y cuando se utilicen las máquinas adecuadas en manos de un profesional. Es necesario también que no existan trastornos hormonales subyacentes y que se realice el número de sesiones correspondiente. Pueden ocurrir efectos adversos. Por suerte, los graves son prevenibles y evitables. Es crucial hacer una consulta con un profesional para determinar si nuestro caso es apto para someterse a este método. Si estás buscando una opción de depilación diferente a la cera o a las cremas con un buen efecto a largo plazo, el láser es sin dudas la mejor opción. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si alguna vez se depilaron con láser o qué método depilatorio usan. No se olviden de darle un like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.